Es muy poca la información y es muy poco el acceso a la información que desde Occidente se puede tener sobre lo que pasa acá en lo que pasa allá en Corea del Norte. Por lo tanto, vamos aquí a tener la posibilidad de conocer la visión que ellos tienen sobre este tema. Vamos al corte, vamos a una pausa comercial muy breve, no se mueva, no se despegue de Vigilantes aquí en la red. Ya volvemos con el mejor debate en Vigilantes. Ya estamos de regreso, gracias por esperarnos, porque este tema es un tema importante. Es primera vez que está en Latinoamérica, es primera vez que da una entrevista a un medio de comunicación aquí en Latinoamérica, presentando su verdad, presentando la verdad hacia Occidente del gobierno de Corea del Norte. Es Alejandro Cao de Venós, representante occidental, amigo personal, además del líder Kim Jong-un. ¿Cómo estás? Buenas noches, te saludo nuevamente, bienvenido acá a Vigilante. Déjame partir para conocerte un poco más a ti, una pura pregunta sobre ti. ¿Cómo llegas a tomar contacto y cómo llegas a ser cercano y prácticamente vocero de un gobierno como el de Kim Jong-un? Es una larga historia que reflejo en mi biografía, Alma Roja, Sangre Azul, que ha salido apenas hace un año en España, pero que comienza con 16 años. Y con mi primer encuentro con los norcoreanos que en ese momento vivían en España, en la representación de la Organización Mundial de Turismo, de la cual Corea del Norte es parte. Ahí se produce mi primer encuentro como un chaval, lógicamente interesado por la ideología, por la política, por la cultura asiática, y me encuentro que las respuestas a un sistema social mucho más justo e igualitario se encontraban en ese país que se resistía a abandonar esos principios, en medio de lo que conocemos como la disolución del comunismo en los 90. Corea del Norte es un país que tiene este halo misterioso. Se habla de que es un estado ermitaño, que está encerrado, que no permite, y cada cierto tiempo se van conociendo informaciones, noticias sobre lo que ocurre allá. Me gustaría que revisáramos la siguiente imagen, porque es una de las tantas noticias que se han conocido en el último tiempo de lo que ocurrió allá en Corea del Norte. Kim Jong-un, tu amigo, ajustició a un tío con una jauría de perros de presa. Jang Son-taek, acusado de ser un traidor a la patria, ejerció como tutor de su sobrino hasta que el joven líder norcoreano consolidó su mandato. Es decir, era muy cercano y de acuerdo a la información fue ajusticiado de esta manera. ¿Verdad o mentira? Mentira, totalmente falso. Además se ha demostrado, han habido medios, incluso el Washington Post y otros medios un poco más formales, que en este caso el Diario Público de España, que se han interesado en buscar de dónde provenía esa fuente de información. Y encontraron que se trataba de diarios en Hong Kong que habían hecho unas viñetas humorísticas sobre ese suceso. Se sacó la jauría de perros. ¿Fue asesinado de todas formas el tío de Kim? No fue asesinado en ningún momento. El tío, en este caso del actual líder de Kim Jong-un, robó 4 millones al pueblo e intentó dar un golpe de Estado. Como general que era del Ejército Popular de Corea, estaba sometido al Código Penal Militar. En ese caso, por intento de golpe de Estado, fue ejecutado, en este caso, pena de muerte, no pública, pero era lo que le correspondía como general del ejército. Otra historia, Alejandro, también de cosas increíbles. Tenía una novia, Kim Jong-un, que era una cantante. Déjame contar la historia. Que era una cantante que grabó unos videoclips con su banda de música y que fue acusada de pornografía y por lo tanto fue también ajusticiada de manera pública, de acuerdo a lo que se plantea. También falso, tú dices. Totalmente falso. Primero hemos de mirar de dónde viene esa información. Es que lo increíble es que periodistas que se llamen como tal cojan cualquier información que sale de fuentes anónimas de donde no se sabe y la reproduzcan como si fueran cosas ciertas. Es que está muy bien, pero es que no hay mucho acceso tampoco a la información de Corea del Norte. Pero eso no justifica que uno se invente las cosas. Un profesional, si realmente lo es, debe saber de dónde vienen sus fuentes. No puede inventarse cualquier cosa porque de Corea, una cosa es que no se sepan las cosas, ¿de acuerdo? Pero el problema es que tampoco se tiene acceso formal a las fuentes al interior de Corea del Norte. Bueno, pues también porque no se busca, porque yo llevo 24 años trabajando con los medios. Pero no puede ser exclusivamente que porque no se busca no se sabe nada. Y cualquier información que se conoce en el exterior, ustedes, lo digo ustedes pensando en que tú representas al Estado norcoreano, ustedes la desacreditan y la desbaratan. No todas, porque yo trabajo con muchos medios de información, con muchísimos, y llevo toda mi vida con los periodistas más famosos del mundo. Yo he tenido entrevistas con Cristiana Manpur de CNN, con el show de Reis Khan en Al Jazeera, con lo mejor y la crema de la crema. Pero seguramente todos te habrán cuestionado. Sí, pero lo que no hacen es, muchos de ellos, los que se deben llamar profesionales, inventarse una historia de vampiros sin ningún fundamento, porque eso se llama mentir, sencillamente. ¿Es verdad el poderío nuclear que tiene Corea del Norte? Eso es cierto totalmente. ¿Sí? Esa es la garantía. ¿Es una verdadera amenaza Corea del Norte? Para nada. ¿Y por qué se plantea siempre que Corea del Norte sí es una amenaza para el resto del Porque eso es lo que pretenden los Estados Unidos con su aparato mediático. Son los Estados Unidos el único país en el mundo que ha utilizado armas nucleares contra civiles, que tiene más de 6.000 armas nucleares y que lleva ocupado Corea del Sur desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y hasta el día de hoy el ejército surcoreano está bajo control norteamericano. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es prevenir
prevenir para que Corea del Norte no se convierta en un Irak, en un Libia o en un Afganistán. Pero ante cualquier argumento que se plantea de este tipo se le echa la culpa a los gringos, se le echa la culpa a Estados Unidos. Es que son los americanos los que ocuparon Corea. Pero es obvio. Pero déjame argumentar para que podamos conversar. Se le echa la culpa al norteamericano de una suerte de paranoia que constantemente presenta. No es paranoia, es realidad. Ante que exclusivamente todas las cosas que en realidad no tienen armamento nuclear, que son petardos, que en realidad no los van a tirar, que en fin, todo siempre se termina echando la culpa de una u otra manera a que son el Estado norteamericano. No se echa la culpa, eso no es cierto, no se echa la culpa de todo Estados Unidos. Lo que se le echa la culpa es de la división de la península coreana, que es así como se produjo, y hasta día de hoy el comando operativo de las tropas de Corea del Sur pertenece a los Estados Unidos. Estados Unidos tiene armas nucleares y más de 40.000 marines situados en la frontera. ¿Y Corea del Norte? Porque tampoco es una información. Corea del Norte está en su nación, tiene el derecho a defenderse. Pero aprovecha a contarnos qué es lo que tiene Corea del Norte, porque tampoco es una información que se conozca públicamente. Corea lo único que quiere es vivir en paz. Pero es que el pueblo pueda decidir de forma soberana su futuro. Eso es lo único que quiere. Sí, pero es que yo te estoy preguntando puntualmente en cuanto al armamento nuclear. Tú dices que sí tiene. ¿Qué es lo que tiene? Por supuesto que lo tiene. ¿Qué es lo que tiene armamento nuclear basado en uranio, en enriquecimiento de uranio y plutonio. Y eso ha sido mostrado a científicos estadounidenses que han sido invitados. ¿Cómo demostramos que tenemos capacidad balística? Además de 3 pruebas nucleares que hemos hecho bajo tierra y que las ha comprobado el gobierno norteamericano, que hemos hecho 3 pruebas nucleares bajo tierra, te disponemos de misiles intercontinentales, porque hemos lanzado 3 satélites artificiales con nuestra propia tecnología. Entonces, ¿y eso no es una amenaza? Para nada. Un satélite artificial de comunicaciones. Todo el mundo usa satélites para... ¿Por qué Corea no puede? Porque es Corea. Todo el mundo puede, excepto Corea. No, eso es el doble rasero de siempre. ¿Pero te das cuenta que hay una suerte de paranoia? No, en absoluto la hay. Lo que es la realidad. Le invito a que se vaya a vivir ahora mismo a Bagdad, que se vaya a Libia y que vea la Libia actual. Y ahí usted mamará por sí mismo lo que hicieron los americanos y lo que ha quedado de esa cultura. Eso es lo que le invito. Entonces, si usted tiene esa amenaza de que su país se convierta en un basurero nuclear, precisamente gracias a los Estados Unidos, lo que va a hacer es defenderse. Y eso es lo que intenta Corea. Evitar que Estados Unidos acabe con el país y acabe con la nación. Vamos al tema de los derechos humanos. Muchos cuestionamientos se hacen habitualmente a que en Corea del Norte se violan constantemente los derechos humanos. Uno, que la población pasa hambre, que muchas veces no tienen que comer, que se les niega el acceso a la comida, que existen campos de concentración, que hay más de 200.000 personas que están en campos de concentración. Esto de acuerdo a información de desertores que han salido y que han contado la verdad, la realidad de lo que se ha podido presentar y de lo que se ocurre habitualmente. De las cuales no existe ninguna prueba, de las cuales no existe absolutamente ninguna prueba. Está muy bien, pero las declaraciones de una persona que no valdrían en ningún jurado de ningún país del mundo. Sin pruebas, tú no puedes acusar, pero Corea es acusada y sentenciada sin ni una sola prueba. ¿Entonces Corea del Norte es un país de plenas libertades? Es un país en el primero hemos de entender qué es la libertad. ¿Qué es la libertad y cuáles son los derechos humanos? El derecho a tener una casa, el derecho a comer, el derecho a ser soberano y no estar controlado por una superpotencia como los Estados Unidos o un Fondo Monetario Internacional. Para nosotros esa es la libertad, la de ser un país independiente y soberano. ¿Y por qué la guardia en la frontera está mirando hacia adentro pensando y que se especule, siempre se dice que es para que la gente no salga de Corea del Norte? No, porque para empezar la frontera tiene 240 kilómetros y se puede atravesar por muchísimos sitios. Porque de hecho todos los días hay enfrentamientos, hay rifirrafes entre el norte y el sur y con los americanos y hay gente que pasa de un lado para otro. Porque si hay alguna gente del norte pero ¿por qué no permiten o no les gusta o no les interesa que la gente pase hacia Corea del Sur? Pero si tenemos un armisticio, usted sabe que estamos en guerra, que los Estados Unidos no han querido firmar la paz de la guerra de Corea del 1953. Estamos oficialmente en guerra porque los americanos no quieren irse de Corea. Y no quieren firmar la paz. Estamos dispuestos en cualquier momento a firmar esa paz. Pero no me está respondiendo lo que te estoy preguntando. ¿Por qué los ciudadanos de Corea del Norte quisieran sí o sí irse a Corea del Sur? No, eso no es así. Si fueran sí o sí, el sistema habría caído como cayó en Rumanía, en muchos otros países. No me estás negando, me estás diciendo que hay una frontera chica y que hay muchos lugares para donde pasar. Hay gente que lo hace. Claro, ustedes están, en 24 millones de personas siempre va a haber personas que se quieran ir del país. Ustedes están en la frontera con armas apuntando a la gente para que no pase. No, estamos apuntando hacia el sur, pues vamos a apuntar hacia el norte. Está muy equivocado si se cree que Corea del Norte se mantiene a base de represión del gobierno. Si usted y eso lo vamos a demostrar dentro de poco en televisión española, porque hemos traído a canales españoles que han estado entrevistando a ciudadanos de a pie, ¿vale? Y que le pregunten realmente cómo piensa un ciudadano. Usted puede estar o no de acuerdo, pero lo que está claro es que la ciudadanía apoya nuestro sistema socialista y que vamos a continuar, y por eso el gobierno se mantiene. No hay gobierno que se mantenga si no existe un apoyo popular. ¿Pasa hambre la ciudadanía? Ahora mismo no, nadie pasa hambre. Ahora mismo tuvimos una grave crisis del año 1995 al año 2000, que llamamos la ardua marcha, motivada por 3 factores. La falta de territorio cultivable, menos de un 15% del territorio en Corea del Norte se puede cultivar. Las altas temperaturas, este
este caso bajas temperaturas, que impiden precisamente esa cosecha. Tuvimos una serie de desastres naturales y desapareció el mercado socialista. Corea se quedó sola, básicamente, sin gente con la que poder, sin países con los que poder comerciar, porque el comunismo cayó. Entonces nos quedamos prácticamente solos con nuestro sistema y eso creó una crisis tremenda hasta el año 2000. Yo lo he vivido esa crisis, por lo tanto sé lo que fue. ¿Hay campos de concentración en Corea del Norte? No me respondas ahora. Vamos a hacer una pausa, ya seguimos conversando con Alejandro Cao de Venus, representante del gobierno de Corea del Norte para Occidente, en exclusiva, acá en Vigilantes por la Red. Ya volvemos con el mejor debate en Vigilantes. Estamos de regreso aquí en la pantalla de la red Somos Vigilantes. Tenemos de invitado a Alejandro Cao de Venus, que es el único representante, escuche bien, el único representante occidental del polémico y desconocido gobierno de Corea del Norte, quien está aquí contándonos su verdad en el programa. Habíamos quedado pendiente con la respuesta, yo te había dicho si existían campos de concentración. ¿Hay torturas para los ciudadanos de Corea del Norte, para los que no estén de acuerdo con el gobierno de Kim Jong-un? Ni hay torturas ni campos de concentración. Lo que ocurre es que para nuestro tratamiento para un criminal, en vez de considerar que ese criminal debe vivir o consumir drogas dentro de una institución penitenciaria y tener una gran vida, la persona que ha cometido un delito, por ejemplo un asesinato, debe pagarlo a la población. ¿Cómo? Pues cosechando arroz o construyendo las casas que se entregan de forma gratuita a los ciudadanos. O sea, deben pagarlo. No hay apremios, no hay torturas. No hay torturas de ningún tipo. Ni hay prisioneros políticos. ¿Y por qué se plantea constantemente que sí hay tortura al interior y que sí no se permite, pero que vamos a ver con el tema que la propaganda claro, es que es propaganda. Así de claro, es que no hay ni una sola prueba. Es que yo me puedo inventar ahora cualquier cosa sobre el país. No hay ninguna sola prueba porque no hay ninguna apertura. Hay informes de Naciones Unidas que hablan de esto. Pero usted se ha leído el informe de Naciones Unidas que está basado en la declaración contradictoria de dos personas sin ni una prueba real, fehaciente. Si se coge usted una imagen de Google Maps y me dice, aquí hay un campo de concentración, pues no, resulta que es una granja cooperativa. ¿Qué dice un campo de concentración si lo único que ve es un descampado? Eso es lo que se están inventando. No hay ni una sola prueba. Todo es una manipulación total, pero ya lo hizo las Naciones Unidas. La guerra de Corea la inicia los Estados Unidos con el apoyo, presionando a Naciones Unidas, aprovechando que la Unión Soviética había dejado su asiento. Ahora el tema es que es incomprensible que exista entonces todas las calamidades encima que les plantean y que ustedes dicen que exclusivamente son parte de origen de un mito y de una mentira. No, yo le he dicho todas, le estoy explicando una por una porque usted lo vuelve a hacer repetir la que no conoce ni la fuente. Usted está contando cosas y se está dedicando a acusar, está dirigiendo preguntas. No. Yo partí diciendo, Alejandro, que esto es una entrevista ciega porque no se sabe nada. No, pero usted no está interesado en conocer Corea del Norte. Usted está interesado en coger toda la basura de la que se ha hablado del país sin ninguna fuente real y está dirigiendo esa pregunta para dar una imagen totalmente falsificada. Es usted, mire, lo que le digo es que no es una entrevista. No, le digo que es un manipulador, no es un entrevistador. No es una entrevista, esto no es una competencia de quien grita más fuerte. Eso se lo digo porque usted está gritando mucho. Segundo, no me deja argumentar y tercero, cuando uno le hace una pregunta tan simple como si existen campos de concentración, usted se sulfura y termina descalificándome. La cuestión es que usted no quiere conocer el país. Usted coge informaciones basura que no tienen ni siquiera una procedencia, una fuente, y las está lanzando continuamente para que la gente no sepa lo que es Corea del Norte. Para que la gente se quede con la idea de que yo tengo que defenderme durante todo este programa. Todas las fuentes que se plantean y que se dicen, le planteado hasta las Naciones Unidas. Y todas las fuentes que se plantean, usted me las está Naciones Unidas es la que también facilitó la invasión de Irak, las armas de destrucción masiva que nunca se han encontrado. Pero no es la idea que discutamos, sino yo quiero aprovechar el tiempo y me queda muy poco además para poder conocer un poco más de lo que usted está planteando. En Corea del Norte, ¿existe la posibilidad de que haya un programa de debate y discusión de la actualidad política como este? Por supuesto que existe. ¿En la televisión norcoreana? Existe, regularmente. Y existen discusiones no solo en la televisión, existen discusiones a nivel de las empresas, a nivel de todo. La oposición, si es que existiera, ¿tiene posibilidad de tener acceso a los medios de comunicación? Lo que usted no entenderá, porque yo se lo diré, es que no tengamos esa oposición, que estemos todos a una y que tengamos una educación socialista en la que todos nos consideramos una familia y vamos hacia una misma dirección. No hay ninguna persona opositora, ningún opositor. Puede haber, en algún caso, en 24 millones de personas, como digo, alguien que decida dejar el país, pero desde luego esa persona, que está en total minoría delante de la mayoría de la población, no lo expresa. ¿Y qué pasa con él? Se va, muchos de ellos han regresado, porque se creían que en Seúl les iba a ser un gran empresario, pero cuando se han dado de bruces con el capitalismo, han pedido por favor volver a Corea del Norte, donde tenían casa gratuita, educación gratuita, y muchos de ellos han vuelto a Corea del Norte.